A ver, empieza tú. A ver, ¿en qué año naciste? ¿En qué año naciste? ¿Y dónde? El año 27, el 26 del 27 de septiembre. Sí, 26, 27. El 27 de septiembre. De septiembre. Oye, pues a la escuela. Pues a la escuela fui yo, cuando hasta no cumplió 5 años, no nos admitía el maestro. Entonces no había de 3 años. Hasta a los 5 años comencé yo a ir a la escuela. Y oye, pues iba a los 12, recién cumplidos, era el padre del juez. Fue cuando aquel tiro del gitano de las yeguas y tal, y cual, que era juez, y estaba maquinando lo de Zabal, y ya me dejó aquel día a mí, con 12 años recién cumplidos, y después ya me mandaba solo. Me dije, pues más o menos tantas vueltas tienes que dar en tanta pieza, oye, pues a ese paso tal, ya me mandaba solo. A la escuela, pues tenía mucha afición mi padre a mandarme a la escuela, pero el día que llovía, porque tenía que ayudarle, y tenía mucha afición. Yo he ido a la escuela hasta los 27 años. A los 20 de escuela de mayores, hasta que reiní con el maestro. A mí las matemáticas me animan siempre muy bien, muy bien. Yo de las cuentas, aquella regla de Chess compuesta y todo me los llevaba al dedillo. Muy bien las matemáticas. Teníamos la tía monja de Antonia, que fue la de todas las escolapías, llevaba las cuentas de todo. Se nos ha ido a los San Martínez muy bien las matemáticas. Y oye, pues yo... ¿En la escuela arriba que eran los chicos y abajo las chicas o cómo eran? Sí, sí. Arriba los chicos y abajo las chicas. Sí. Oye, pues empezamos y tira, pues oye, yo me apunté, siempre iba con Ángel Azcona, El de Emilio. El de Emilio, de la ESO, y nos veníamos muy bien. Y Ángel también era muy espabilado en matemáticas. Nos veníamos de primera. Todos los problemas que nos ponía, los dos los primeros. Oye, nos venían bien las matemáticas. Y pues qué sé yo, fuimos, ya digo, hasta los 12 años, a los 12 años ya me dejó y me mandaba cuando llovía. Y tenía mucha afición mi padre a mandarme a la escuela, pero tenía que ayudarle. Ya digo, yo he ido hasta los 27 años que reñí con el maestro. Aquel ampliaba... 17, serían 17. ¿Eh? 27 serían. Pero después 27. Después iban a... De las noches. A la nocturna de la noche. A las nocturnas, que íbamos, igual nos apuntábamos 20. Pero para los 10 días no íbamos más que 4 o 6. Después de venir de la mili, empezaron. Sí, pero a los 27 sí. Iba yo a la escuela. Y le he ido, las matemáticas me han ido siempre muy bien, hasta que reñí con el maestro, porque tenía a los chicos de 15 años que habían salido el año de antes, les ponía problemas y no los hacían. Y yo se los hacía enseguida. ¿Y tú, Luisa, a ver, dinos cuándo naciste? Pues yo, el 4 de junio del 36. No, del 37. Es del 27 y yo el 37. 10 años menos. Y nada, pues aquí en Abarsuza, la escuela, hasta la primera comunión y después a Anderaz. Y en Anderaz hasta la EGB. Después las monjas quisieron que estudiaría y me dijo mi madre que no. Estudió mi hermana y yo ayudarle a ella que le hacía más falta. Y nada, después la vida de casa. En la vida laboral. Vale, o sea, los chicos en Anderaz también iban, ¿a ti no te tocó, Paco? No. Sí, me tocó cuando la guerra, que estaba que el don Pablo fue a la guerra, que era don Pablo fue inspector de toda Navarra. Sí.
fue inspector. ¿Y que era maestro? Maestro, sí. Maestro. Y estuvo de maestro aquí, era de Arizareta. Y estuvo y fue a la guerra y lo hirieron. Y después, pues, oye, y aquel, pues, oye, siempre me tenía a mí un poco de eso, y yo con aquel maestro, pues, estuve muchos tiempos. Iba a su casa, la que vivían aquí en la plaza, eso, iba a su casa, pues, muchos días a problemas, a cosas. Teníamos mucha amistad con don Pablo, la familia, vamos. Sí, pero después el colegio mixto de Anderaz empezó mucho más tarde. El colegio de Anderaz fue cuando la guerra, que don Pablo pues fue a la guerra, lo hirieron y estuvo pues herido y vinieron aquí unas maestras. Estuve por lo menos con 2 maestras. Lampreave era un maestro que estuvo aquí y después estuvo 2 o 3 años, que era de Cadreita. Y oye, y la vida pues transcurrió pues normal. ¿Y las casas cómo eran? ¿Abajo el ganado, arriba cómo eran las casas? Abajo las cuadras. En el primer piso estaban las viviendas y arriba los graneros y el pajar. Porque todo el trigo y todo era costumbre subirlo arriba. Sí, no había otro medio. A sacos, después de la trilla, arriba. Trillabas en la era, un saco para el padre, 8 para mí y 8 para otro hermano que tengo que está en Vergara. Cada uno su saco porque el padre solo, pues sacabas 30, 35 robos de trigo. Y para subirnos al padre solo arriba, pues... Y nos ponían 3 sacos de pastes. Así se vivía. Trigo, cebada y el pajar, pues... Oye, el pajar, que pronto empecé yo. Yo ya venía estirado bien de eso, pero empecé con la paja y estaba... Entre subir al pajar y eso estaba 5 o 6 meses con la sábana al hombro. ¿Te has cachado? Sí, la paja, la sábana al hombro. Entonces no había fardos. Claro, y había que subir la escalera arriba y echar al pajar y... Así vivíamos. Trabajo. Hasta que llegó la trilladora, ¿no? La trilladora, sí. Sí, pero con la trilladora pues también la paja arriba. La paja. La trilladora que podía ponía pues cerca a casa o eso por tubos, pero en la carretera... En la carretera no se podía. Eso que aún pusimos en la carretera, sí. No había casi circulación, no habían 3 coches, ya no. No, pero... Pusimos... sí, el grano lo echabas por el hueco ese, que sale la justa, Sí. hasta el piso. Pusimos y el grano, pues por un eso, Sí. hasta casa la justa. Sí, pero en casa no se podía, en la carretera no se podía. Que pusimos, media trilladora estaba dentro. Sí. Oye, no había circulación casi. Y entonces en las casas, bueno, la comida, y había fuegos, fogones, ¿cómo Sí. funcionaba para hacer las comidas? Y Fogón, había sí. luz, agua. Sí, la luz, pues, a lo primero la letra de Arzuzá. La letra de Arzuzá, cuando había, y cuando se podía, porque en el mes de... Septiembre te cortaban la luz porque no Sí, había... en el mes de septiembre, en el mes de peor era octubre. No había agua y el Camino Anzu, pues, hasta que no llueve bien, pues no, pues nos echaban la luz con las obras de Iranzu y eso, pues teníamos 2 horas de luz. Sí. Era la central, donde La vive central Benito. de eso. ¿Y quién llevaba la central? La Los de la Dionisia, sí, Fortunato, Fortunato Sainz. el padre de Matías. Vivieron ahí. Y ellos se encargaban de Ellos se la encargaban. letra.
Sí, ellos sí, se sí, encargaban. Ellos se encargaban de cobrar por los pueblos y eran los electricistas. Había una avería y iba y arreglaba. Ahí vivían. Como podía en aquellos tiempos que... Sí. Y ya después, Belzunce sería que... ¿Eh? Y ya después sería el Paco Lorenzo. No, después vino uno, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿De Belzunce? No. Antes, dice antes. Ocho Yo de ese no me acuerdo. del Gabú. No, de ese no me acuerdo yo. No me acuerdo cómo se llamaba ya hace muchos años. Estuvo electricista 8, que se cargaba de todo. Fortunato, pues ya empezó a trabajar con los hijos por ahí en los montes y eso, y dejó. Y vino otro electricista. Pero en las casas entonces os tocaría sin luz, ¿o no? ¿Con candil o cómo se funcionaba? Teníamos Sí, a veces candil. dos bombillas nada más en cada casa. Sí. Vamos, el que quería, pero se pagaba bastante. 2 bombillas, una en la cocina y otra en la cuadra. Y con candil. Muchas veces no había luz y con candil a echar paja y todo eso. Con candil de aceite, pues por todo a llevar. El candil toda la noche. Sí. El candil, como se echan, pienso aquella cuadra de abajo, aquello extra, allí no hay luz, pues con el candil. Candil de aceite. ¿Y agua? ¿Os ha tocado ir a la fuente a por agua? Muchas veces, muchas. A por agua y al lavadero, donde están las piscinas ahora. ¿Y a por agua dónde ibais, del barrio abajo? A la fuente de García. Sí, la fuente de García no, ya se puso. Primero a la plaza, después se puso en el barrio, la plaza esa de donde Angelito el Herrero, ahí se puso una fuente. Pero esa mucho más tarde, ¿no? Ese mucho más tarde, claro. Primero a la plaza, las veces que he ido yo por agua a la plaza, a la fuente de García. Fuente de García. ¿Dónde está la fuente de García? Está en el orillo del río, un poco más arriba del lavadero aquel que de antes. Un poco más arriba sale en el orillo del río y sale ahora. Sale un agua más fresca, más buena. Todo el año, eso no se agota. Yo veo todos los años de ahí. ¿Ahí no estaba el molino? Sí. Sí. Sí, El más molino, o menos. al par del molino sale. Más o menos. Además que para arriba. Y ahí se llevaba la fuente esa al lavadero. Había una tuberica esa, se llevaba al lavadero para lavar las mujeres. O sea, el lavadero, el agua venía no del río, sino de la fuente. De la fuente. También del río, también se cogió del río porque la fuente muchas veces pues no manaba. Era poca. Y del río se cogía. No se agotaba, pero poca. ¿Y qué se comía en aquellos tiempos? A ver, de críos y luego de... Pues mira, se comía más o menos, se mataba matanza de casa. Y pollos, conejos, pues los animales. Pollos y conejos que se miraban a Pastella. Pero bien, no, pero de eso. Sí, hombre, algunos domingos y cosas esas, pues mataban un pollo, pero como criaban pollos y eso, pues oye, había que sacar y miraban a Estella. ¿Se vendían? Se vendían, sí. Entonces Yo he conocido las culecas, no sé si habrás oído vender tú. docenas de huevos a 9 reales menos 80. 9 reales aquellos de 25 céntimos de antes. Menos 80. Del agujero. Sí. 9 reales de aquellos, que era, pues 9 reales, 2 pesetas 15 céntimos, la docena de huevos. Sí, y los pollos y conejos y Sí, nada sí, eso miraba que todo ¿Y Pastella. luego regadío? ¿Tenía todo el mundo regadío? Sí. Regadío tenía todo el mundo. Sí. Y mayor parte se sembraba mitad patatas y mitad alubias. Mitad patatas y mitad alubias. Se vendía mucha alubia. Y oye, y se regaba, pero se regaba claro, lo que se podía, porque había horas, ponían horas. Y empezaba a regarse a las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Había un guarda que te echaba, pues,
el agua que había, un poco. Muchos días pues no llega, ¿no? Pues no hay. Claro. ¿El pozo existía entonces? ¿Ya estaba El todo? Sí. mismo, sí. El pozo el mismo. El pozo lo conocido de siempre. Sí. No tenía esa capa que tiene ahora de asfáltica, bueno, pero el pozo siempre. Sí. Siempre he conocido. Venía el agua por el río, así como ahora viene todo por tuberías, porque cuando se llevaron el agua a la ribera, que coño, que el ingeniero aquel coño que aquí, pero los manantiales de aquí eran en mayo, mucha agua, pero llegaba a octubre Y poco. son manantiales pobres. Y gracias a que nos pusieron todo tuberías, y tenemos agua ahora, todo tubería, nos la pusieron entonces con comunidad de hace muchos años. Tuvimos la suerte esa, de que nos la puso Mancomunidad. La mancomunidad de Iranzu sería, ¿no? Mancomunidad de Iranzu había. No, La Montejurra. Montejurra. Pero la Mentejura, eso tiene pocos años, eso es joven. No, había otra, sería de otra forma. Con la Mancomunidad de Jerry o lo que sea. Esa lleva muchos años, muchos. ¿Será cuando llevaron el agua a la ribera? ¿Eh? Que hicieron, que será cuando llevaron el agua a la ribera, que hicieron unas tetas por todo. Sí. Claro. Pues había una comunidad en la Barza Claro. que era la mancomunidad de Iranzu. Sí, Claro. la Junta de Iranzu, sí. Que estoy yo de presidente varios años. Y tú lo a ver, de la forma de vestir, donde se hacían ropas, se compraban telas, Pues entonces no, en el invierno nos mandaban a aprender a coser, a la modista. Y se regalaban pues muchas cosas y se hacían muchas cosas. Porque tampoco había como ahora a comprar en las tiendas en la ropa confeccionada, sino antes era todo modista. Y normalmente había modistas Sí, en los pueblos. sí. Mujeres que se dedicaban a enseñar a coser a las que querían y se apuntaban y le pagaban poca cosa para entonces. Sí, lo de antes se pagaba, Sí. pero no había, no había tiendas como ahora No. concesionadas. A mí, Siempre era todo a base de yo modistas. las Y teníamos también las modistas. Las que camisas cosían. que he tenido desde los 8 años siempre me las hacía la madre. Y los pantalones. Y el pantalones, todo los hacía la madre. Había modestas, pues, de poco más o menos. Pero bueno, ya iban las mujeres a aprender a coser. Pero lo que había antes. la Patro, ¿no? Enseñaba... La Pacho, sí, tú, La sí. Patro. Y esta Felisa de Luis Echavarri, la madre de Merche, también enseñó. Y había otra de Murugarri. Una de Murugarri, María. También venía aquí. Y en los inviernos, pues muchas. En los inviernos igual vivirían una veintena, 80 mujeres a aprender a coser. Y a bordar a las monjas también. Los inviernos, pues mucho. ¿Anderas o las caetenas? Anderas y en las claretianas. A mí me tocó en las dos. Las claretianas aquí daban. En Anderas y en las claretianas. Aquellas monjas teatinas nos enseñaban a bordar. Por ejemplo, Arturo y el Cacho iban aquí a la escuela y decía, si supiera la señorita que ya sé leer y me tiene cartilla. Pero iban las monjas y allí aprendió a leer. Sí, cuando estaban las monjas Cuando en estaban el las monjas barrio. aquí, Claretianas, pues, sí, que estaban iban. vecinas. Sí, sí. Llevaban braseros de brasas para calentarse en las pobres Braseros. llevaban braseros y ya digo, se calentaban y a los críos les enseñaban a leer. Y yo decía todo, si supiera señorita que ya sé leer y me tiene cartilla. ¿Y qué oficios había en el pueblo? Además de, pues, el sastre también había, ¿no? ¿Qué oficios había? Gente que se dedicaba... Entre Eran sastre, agricultores y que trabajaban de otra manera. ¿Qué oficios había? Sastre, pues bueno, tú ya habrás conocido al sastre de aquí. no, de oír. O sea, que, bueno, De oír, nada más. pero bueno, había sastre y antes hubo uno en casa donde vive José María y Domiciano. No, ya eso no me Pero acuerdo. allí había un sastre. Después los inviernos, el soguero
Se hacían para atar los fajos, como antes era todo fajos, espartos. de tralla, espartos, Se hacía y espartos sogas. pero hacía espartos con la cuerda atadora, pero atadoras cuántas había. Si yo me acuerdo que me parece que ya iríamos la primera atadora, nosotros, la primera para el de Doroteo, para los accesorios, para los dosés, para el de Simeón, que estaba uno, y para nosotros, para 5 una atadora. ¿Y qué más oficios había? ¿Eh? Oficios, pues no sé qué oficios habría aquí, porque era el ganado, Sí, aquí ganaderos y oficio, pues sastre y herreros. Los herreros siempre ha habido y poco más. poco más. Poco más, no Sí, habría... nada más. Para el ganado, para ponerles las... Herrador, Bueno, las sí. caballerías. Herrador había. Hay un que sabe herrador abajo, donde Domiciano. Boni, ¿no? Boni. Sí, Boni. y se raban. Bueno, sí. Y el esquilador, que entonces caballerías las esquilaba también él. Esquilar. El padre Benito. Benito esquilar, pero andaba por todo el valle, Por toda por Merindad. toda la Merindad. Andaba hasta Esquilando. Safirau, que iba... Ya sabían todas las casas y pues claro, los animales, para trabajar, se trabajaba todo con animales. Y llegaba el verano y el pelo, pues, oye, y los esquilaban. Y las herraduras, o sea, tratarlos bien, Herrar, pues igual. preparar. ¿Y aperos? ¿Que hacer aperos para trabajar? ¿Aquí hacía alguno? Aperos para trabajar, aperos para trabajar. El herrero hacía, sí, unas rastras con unas pugas que se rompían echando puñetas. Pero bueno, oye, No sé, yo no... se hacían con unas pugas y le ponías una piedra para que se metería un poco y... Vale, de temas de la iglesia, ¿no? Entonces iba mucho a misa, rosarios, procesiones, A misa sí. Semanas Santas, todas Sí, esas fiestas que había de... Esas cosas como di don Bruno si no ibas a misa. Sí, la hacía Sí, la Cuaresma de te lo tocó también el Rosario de la tarde. Alcolay, ¿No? pues ya la hacían ir a comulgar una vez y oye, pues tienes que ir a... ¿Qué voy a ir? Más que la Clara don Bruno, que la Clara don Bruno era La dueña. la que estaba asistiéndole, claro, que llega todos los días y que voy a ir como más que la Clara don Bruno. Iba una vez porque casi, oye, si no iba, coño, le llamaban casi la atención, ¿eh? Ya ha cumplido con Pascual. Sí, luego don Bruno era muy rígido, ¿no? Con todas las cosas, ¿no? ¿Eh? Que don Bruno que era muy rígido. Mucho. Jolín, don Bruno. Que lo quería especificar. Las cosas que nos dijo que ahora es beneficio. ¿A ti, Luisa, te ha tocado ir al lavadero? Mucho. Pues a ver, cuéntanos, el lavadero que se hacía, ¿tú a qué lavadero ibas? ¿Al de abajo o de arriba? En casa del puente me tocó el de abajo. Poco, porque enseguida empezó la lavadora. Pero hubo años que me tocó el de arriba mucho. Pues cuéntanos cómo se lavaba, qué se hacía. Pues ibas con la canasta de mimbre y si no, los cubos los cubos grandes, más que pozales. Ibas allá con la ropa y a lavar a mano. A lavar a mano y cuando hacía frío igual. Y después atender al chaparral. Nada de cuerdas en los chaparros. Y la colada, que se hacía en casa. Jolín, don Bruno. ¿Cómo se hacía la colada? La colada, pues se ponía, lavabas y las sábanas, en vez de echarlas en lejía, un cubo grande, el colador, que ponías toda la ropa y ponías encima una sábana y hervillabas ceniza. Y después echabas el agua caliente, unas cuantas veces y la pasabas. Y cuando te salía el agua de abajo de un cañico clara, ya estaba la colada hecha. Y aclararla y al tendedero, al chaparral.
Me hizo ir... ¿Eso no se planchaba o sea, había planchas de...? Había planchas que aún la tenemos, de hierro. De estas que le echas las brasas del fogón o de la cocinilla. Y te calentaba mucho, pero era la plancha de la ceniza del fuego. De estas eléctricas, si no había ni luz suficiente. Después sí, después se puso la luz. 3 semanas me hizo don Bruno ir a misa primera, porque ella pues me decía que dice, le he dado un beso a una chica. Un beso, ¿pero cómo? Pero contra su voluntad. No, que me pidió ella. pelona. Anda, no pongas. Me hizo ir 3 semanas a misa primera. Bueno, te metía a la cárcel, ¿no? También, don Bruno. Sí. Oye, yo he conocido ir aquí a la cárcel a chicas, la Agustina de Eso, la Felisa Nicanor. ¿Quién era? La regular. Sí, ir a la cárcel por... me acuerdo que bailaron Por bailar. en la Cudiñuela. Puso el chapero. Mira, prohibió el poner la música en la barzuza. Y era 2 días de Pascuas, que había música por fiestas y Pascuas. Y cogieron los mozos y se fueron a la Cruz de Viñuela, que no era de Barzuza. En lo de Viñuela. Y pusieron el baile allá. Y les fue el castigo. Y después a la cárcel. Los religiosos, ¿no? Eso no había oído. Yo sabía que se había metido a la cárcel, pero lo de que habían ido porque de haber oído la música no había Pues oído. prohibió aquí la música y se fueron a la Muga de Viñuela y allá pusieron el baile. Sí. Y fueron de aquí 4. Y después a la cárcel. Y ellos no fueron porque era José Carrizo de José Fernando Antonio, el de carpintero. Sí, pero pero hombres hubo un montón grande. Tenían cárcel, los denunció, tenían cárcel. Y el padre estaba de juez y les dijo, oye, eran 2 euros o no sé, era poco. Euros no, pesetas. En aquellos tiempos Pesetas. eran 2 duros, no euros. Eso es. Pero el padre le dijo, pues mira, si vais a entrar a la cárcel, eso, el que echa a la cárcel ya tiene mancha. Y vais a ir a pedir para guardias, para esto, para que luego echo eso. Y los hombres pagaron. Pero las mujeres no pagaron y fueron a la cárcel. Pero bailaron. Sí, los hombres pagaron porque les dijo el padre, mira, si entráis en la cárcel, el momento que entráis, eso sea mancha. Y vais a solicitar, que solicitaron todos, era venir de la guerra y no había trabajo y había juventud aquí para pagar el tren. Y ya digo, y le dijo el padre, oye, vosotros pagad, porque si entráis en la cárcel, el momento que entráis, eso sea mancha. Y los hombres pagaron, las mujeres no pagaron y fueron a la cárcel. El Pozo Molino, eso a ti igual te habrá con menos, ¿no? Pero... El Pozo Molino. A ver, el Pozo Molino que tiene tanta fama. Tiene Cuéntanos del Pozo Molino, del Truján, que estaba y todo. Sí, el Pozo de Molino, pues, el molino, pues, moría pienso, se moría mucho pienso para los ganados, para los animales. Y yo estoy comiendo 2 años con el del chico de casa, moliendo en el molino. Tenía unas piedras especiales, muy buenas, porque dependía el molino, la clase de piedras, si eran finas o eran buenas o era eso. Pero la de Barzuza era muy especial. Molías el chico y una harina como muy suave, muy suave. Yo 2 años comiendo del trigo de casa, comíamos el pan. Cuando hay 2 años de chichos, que el padre iba a Estella, iba con la forja y sacaba pan blanco y se le quedaba así mirando. Sí, se le quedaba mirando como pan blanco. En nuestra casa no ha faltado nunca el pan blanco, porque nuestra abuela, pues, las veces que he estado yo cerrando así para quitar la harina y ensalvado, y la abuela nuestra, pues, masaba. Y el amasar depende también mucho del panadero, porque nuestra abuela sacaba un pan, gloria bendita,
buena bendita. Y se van muchas mujeres, pues se cansaban de sobarlo antes, no lo trabajaban la masa y no era la mitad de pan. Joder, el pan de Casa Puente, me cago en la mano. ¿Y qué fue del Pozo Molino? ¿Del molino qué fue? Del molino. Pues el molino, pues fue, pues que vinieron los delegados, historias, cuando aquello de que se andaba mal, denunciaron al pueblo, denunciaron eso, y claro, pues denunciar al pueblo, pues a Fulgencio lo metieron en la cárcel, estuvo largo tiempo. Eso por morir igual en la posguerra, que no se podía... Sí, por morir en la posguerra. Fulgencio era tío carnal de Nito y de todos esos, hermano de su madre. La Modesta. De la Modesta, sí. soltero. Pues y ese es el que estaba en el molino. Molía, pues de trajes de noche, como sea, pues Sí. mi padre, pues siempre de noche cogía un saco de chico y a molerlo de noche, y molerlo y lo traía a casa y ya teníamos pan. Y entonces precintaron el molino, ¿qué pasó? Sí, precintaron y lo derribaron. Pero el terreno no vendieron, ¿no? Eso es del pueblo, lo que está ahí del pueblo. Eso es ¿no? del pueblo y eso está ahí, sí. Eso está ahí. Eso después lo plantaron chorpos y bueno, me das cuenta poco o nada, ¿verdad? Pero bueno, pero eso, el terreno está ahí. ¿Eso era nogalera o no es la nogalera eso? Sí. ¿Se le llama la nogalera a todo eso? La nogalera, eso antes se llamaba todo. Eso antes de chopos, yo conocía chopos, muchos chopos, y sacaba pesetas del pueblo. Iba una acequia por encima de eso a regar la bandera, y se escapaba, y el chopo pues tenía mucha agua, y se criaban buenos chopos. Pero ya aquello del molino de banderas pues fracasó. Y los chopos, si no iba agua, pues también. Y después la nogalera, yo he conocido ahí siempre, he conocido nogales, cada uno particulares, cada uno tenía un nogal o dos, y nos respetábamos bastante. Siempre había algo que, ¿sabes lo que pasa? O sea, el terreno era del pueblo, pero cada uno tenía su nogal. Sí, cada uno tenía sus nogales, sí. Y aún tiene. Yo de eso no me acuerdo. Aún tienen los dosés. Sí. Tienen ahí donde el Encima del lavadero lavadero de arriba. tienen un nogal que dice el nogal nuestro. Sí. El nogal nuestro. Y cuando se murió Luis, las cenizas la echaron por el nogal. Sí. ¿Qué Luis? Los dosés. Hermano de la tía María. Hermano de la Y María. estaba guardia en Zaragoza. Tenía un guardia civil que estaba en Zaragoza. Esas flores que hay en ese nogal, Esas de por Pues sí. que suele ser un nogal, y luego os preguntamos a ver de qué cenizas eran, y eso eran Sí, cenizas. viene ella y le pone flores. Dicho por él, ¿eh? Quiero que las cenizas vengan aquí. Sí, Dicho por él. Vino ella, que vive todavía, Sí. y le pone las flores. ¿Y el Trujal de Anderaz? A ver, ¿eso dónde estaba el Trujal? ¿Era molino, Trujal o las dos cosas? Las dos cosas, había las dos cosas. Las dos cosas. Porque en Anderaz antes había mucho olivo. Pues el Trujal estaba en la esquina de allí. Aquel puentico que hay que la han rellenado ahora de piedra y eso. Como un arco. Sí, Ahí donde la carretera. entrando a los regadíos ya. En el camino que entra a los regadíos. Sí, en el camino de los regadíos, pero ya afuera, casi en los regadíos. Del Trujal, para allí es ya todo regadíos. El Trujal estaba allí. Había mucho olivo en eso. Lo que pasa es pues que con los tiempos pues... Sería donde los nogales esos que tiene el pueblo. Sí. Hay donde Sí. entre Villanati y todos esos... O sea, en el lado del río, pero hacia la carretera, del río a la carretera. Eso, Del todos río son los nogales que hay ahora todo- del pueblo. Todo eso pues era el Pozo Molino. No, el Pozo Molino del Trujal de El Trujal de la- Sí. Anderas. ¿Y el agua por dónde entraba?
pues entraba por una acequia que iba por todos los orillos de las piezas a nivel. Sí, sí. Allí. Sí, y la acequia esa de Villanati, que no sé si está, pero de ahí va el agua. Aún se conoce y aún hay pedazos de cauce, de cemento. Sí. Aún hay pedazos de cauce que no se han roto, ¿verdad? Pero aún hay. Bueno, y del Pozo Molino no se has contado nada, que ahí aprendieron a nadar todos los hombres, ¿no? Dicen, Oh. en el Pozo Molino. Pues el Pozo Molino, pues era famoso porque todos íbamos ahí a nadar. Y los de aquella época salen todos por el Pozo Molino a nadar, todos. Sí. Y los reniegos que oían en casa después del... Con el traje de baño que nacimos, mayor parte. Sí. Y del Puente Nuevo se veía, ¿no? El pozo estaba abajo, Sí, ¿no? se veía, se va a ver. Sí. O sea, que el verano ahí lo pasabais la razón, Sí, ¿no? La piscina estaba allá. Las veces que he ido yo de noche, venían los bueyes pues de lo que sea, los descuñamos y a beber al río. Claro, a beber al río. Y mientras bebían los bueyes, me desnudaba, me echaba un remojón y me vestía y a casa. Pero muchas veces hacía eso. Donde no me cubría más que a la cintura o eso. Echaba allí un remojón y... ¿Y las chicas si vais a algún sitio a bañaros o no? Nada. Sí, las mujeres, nada. Eso los hombres. Las mujeres, pobre. Mujeres no. De noche también No, había. no. Yo te digo que sí. Siempre ha habido algunas un poco más, pues tira. Más atrevidas, ¿no? Claro. Bueno, es que, como siempre, como toda la vida. Oye, unas más, otras menos, antes era picado y después no, y después, y bueno, y era cada uno como era. Las mujeres estábamos en una línea que no nos dejaba. Sí, las mujeres tenían más, pero ya he visto yo. Oye, no habéis contado nada de los juegos. ¿A qué jugabais cuando erais chicos o...? Con tu madre, las veces que he jugado yo en el barrio San Andrés a la soga. Y con tu madre, todos los días por la noche después de cenar, íbamos a trabajar a casa del herrero. Y con ella trabajábamos, tú dile, verás, mucho, pues cadenetas, y nos enseñaba muchas cosas. Ella bordaba y trabajaba y nosotras 3 o 4 íbamos del barrio allá. Callandico para que tu abuelo, el abuelo Julio, nos enteraría y nosotras allá. Estaba en el alto hasta que entrábamos en casa. Cuando ya entrábamos en casa se metía dentro. Pero muchas veces. Y jugar, y con tu tía Trini menos, pero con tu madre mucho. ¿Y a qué jugabais? Pues a la pelota, a la china y a la soga, a saltar a la soga. Solía salir hasta el tío José María a saltar con nosotras. Eso los domingos. Lo demás, el día de labor, nada. A nosotras trabajar. Nada, nos ha tocado. Y después a bordar a las monjas y si no, a coser. ¿Y al regadío os ha tocado también? Mucho. Al regadío iban mucho a las mujeres. Mucho. Nos ha tocado. A mí mucho. Se sembraba la mitad alubias y la mitad patatas. Y las alubias las cogían el 98% las mujeres. Y limpiarlas, airearlas, todo. En la Barriza nos ha pasado necesidad, pero era a base de trabajos todos. Habrás oído las alubias de Barzuza, las pochas de Barzuza. Sí. Pero Se tenían fama. Sí. O sea, las mujeres eran las que lo trabajabais. Sí. Y al regadío igual. Y ahora mismo tienen fama, porque Fernando pues ha tenido eso y las vendía a Galdiano el de Estella, y las mujeres que sabían lo que era antes eso, pues las compraban. La parroquia, ya tenías la parroquia y te las compraban. Porque claro, un puchero de eso tiene que estar, bueno, ahora con estas microondas o las cuecen menos, ¿verdad? Las ollas y microondas. Eso. Pero... La litro. Y se bajaría el jueves, ¿no? A vender, ¿o cómo se hacía? No, ya tenías la parroquia y te las llevaban, o se las llevabas cualquier día.
se las llevabas. Sí, cada uno tenía su parroquia, hijo, y Sí, venía. pero al mercado bajabas los jueves con gorrines y con todo eso. Y venían de Pamplona, venían cantidad de mujeres a por Rubias y a por Carboneras que sabían. Ya tenías la parroquia. Era la parroquia, pero las ollas bien vendidas. Para aquellos tiempos. Hombre, así estaba todo. ¿Y a ti, Paco, en el monte te ha tocado trabajar o no? Al campo. ¿El campo? No. Sí, me ha tocado, Me ha tocado una vez con el tío Gregorio, me ha tocado llevar leña a la carbonera, al hombro. Le llamábamos una burra. Ponían una palanca encima de una tabla y unas tablas así, y llenabas eso de leña que pesaba 80 kilos igual, y al hombro le ponías un saco para que no te haría mal, y a la carbonera me ha tocado, y sacar carbón también me ha tocado. Pero más No mucho, pero bueno. ¿Del campo? Sí. Sí. ¿Y en el campo qué trabajos había? Todos. ¿Cómo se cultivaba entonces con bueyes? Cuéntanos un poco. Cultivar todo con bueyes. Con bueyes, unas vacas o novillos Bueyes, sí. tomándolos. Bueno, es igual, cuñas unas vacas para ayudarles. Y yeguas. Y la yegua. O machos, había. Muchos animales, machos. Los machos se trabajaban más fuerte que las yeguas para trabajar. Pero ibas a maquinar y los bueyes, unas vacas delante y la yegua delante, o dos yeguas, o dos machos, o sea. 3 parejas, íbamos a maquinar. Pero tenéis más gente, uno solo no. Que iría más gente que uno. ¿Qué va? Que la yegua ya sabía de todo, le decías para aquí, iba para aquí, sí. Y las mujeres también iban. Sí, también. Las claro, mujeres sí. también, Sí. con la yegua del ramal. Sí, pero los animales aprendían, Sí. oye, bosque, mullao, ya está, como sigue bosco. ¿A la derecha cómo era? Sí. A la derecha, mullao, y a la izquierda, bosque. Sí. Así era. Y luego la siega, ¿no? La segar a hoz, ¿no sabes? No. A Oz me ha tocado a mí, a Oz y con la talla. Y el Con la tralla forraje. para brillar. Y compremos la primera atadora, pues igual la compraríamos nosotros, de las primeras atadoras que vino aquí, para los de arroz, para los dulces, para los de loteo, para Gracianico. Con ganado. Sí, con ganado, con bueyes. Con bueyes. Y después compraron otras. Me acuerdo una vez, el de Sisto, ¿cómo se llamaba? El marido. José. José, el marido de Rosario. Iban con la atadora y donde el primer toro se turia, se les quita la clavija y se cae la atadora abajo. Y en esto que venía la estrellesa y no podía pasar. Con que se tuvo que bajar el chofer y otros hombres y coger la atadora, la pusieron al orillo para pasar. Sí, eso. Claro, en medio de la carretera se cae la atadora. Y claro, mi culpaba, eran un poco más que las carreteras que ahora también. Y como no podía pasar. Y después los fajetes a hacer los fascales. Ya digo, tuvieron ¿Tú que... te acuerdas de los fascales? No. Tú la cosechadora y demás. Yo me acuerdo de la trilladora y de la segadora de tractor. Me acuerdo. Sí, ya digo, tuvieron que bajar de la estrellesa allí 2 otros hombres mayores para coger la vara y apartar la atadora para pasar. ¿Los fascales? ¿Qué eran los fascales? Pues Los fascales, pues Los fajetes eran los fajetes de la atadora. déjale que hable un poco, para que salga también. No, que no. Ah, no, oye. No, pues explica cómo eran los fascales, Pues los explica. fascales eran los manojos esos que echaba la atadora, y los echaba, y después a la hora de acarrear,
que era antes de llevar a la era trillar, pues juntábamos unos montones bien puestos, fascales. Los fascales eran entre 22 y 24 fajetes. Claro. Todos bien puesticos, por si llovía, para que no se mojaría. Y después para adelantar a la hora de acarrear antes de trillar. Y te mandaban a recoger las plantas también, ¿A respirar? a respigar. O sea, después de segar, a respirar. A respigar y a respigar las habas, a todo eso. Mira que sacaríamos. O sea, había que hacer de todo, ¿no? Si no... Oye, se iba a todo. ¿Sí? Joder, después del fascal, pues íbamos, recogíamos todas las plantas y Las espigas que espigas. se habían quedado y Todas. al remolque, al carro. Al carro. Todos al carro. Y de ahí a la era. Y de ahí a la De ahí a la era, era. a trillar. Y ahí también mujeres y hombres, todos. Todos. Y terminabas, y si no andaba aire, a ir a carrer para preparar la parva para el día siguiente. Y si andaba aire y terminabas pronto, igual, a preparar. Y al día siguiente a madrugar y a terminar a preparar la parva. Costaba mucho tiempo el hacer la trilla. Sí. Sí, sí, Sí. pues menos que 30 días, 20. igual más que 30, pero Sí. hacíamos 24 o 26 parvas. Y claro, algún día tenías que dejar, para carrear, para lo que sea, eso. Costaba 35 o 40 días, Sí. costaba la chilla. Eran el trigo y todo eso de mucha más paja que ahora, de más larga. En O sea, Oteiza mucho más volumen. chillaban con una chilladora. Y las fiestas son por San Miguel. Y andaban mucho mal para terminar, para fiestas. Y era una chilladora del 2, que aquello, bueno, echaba paja como... O sea, aquí para fiesta no terminaríais, pues. No, no, ¿Eh? no. Las fiestas terminábamos. no. El último día de las fiestas ya ha habido el año a El trillar. tercer día de las fiestas he ido yo muchas veces a carrear, el tercer día. Sí, sí. Y el cuarto día a chillar. Sí. No hemos hablado de la posguerra, de las cartillas de racionamiento, los trucos que se hacía para esconder el trigo, esas cosas. A ver, contarnos un poco, a ver. Yo de eso me acuerdo poco. Pues, oye, el chico venían y si no eso, igual te lo revisaban. Pues lo escondías donde sería como sería. Hicimos, me acuerdo yo, hicimos un Una abajo, como una fosa abajo, y allí metíamos al chico. Una trampa. ¿Trampas? Y en la habitación, Le ponías una arpillera por encima que no se conocería y eso, y trampas, muchas trampas. Joder, oye, porque yo recuerdo por 2 años, por lo menos, el pan del chico de casa. Coger el padre un saco al molino, y en el molino te lo molían y esperar allí a molerlo. Primero tenía que echar el agua, porque está el mundo y bueno, ya se arregló el padre, lo molían y a casa. A cerner con un garbillo para quitarle el salvado. Y después, pues, oye, después vamos a ayudarle a la abuela con una sobadora, eso, tantas vueltas para el sobado, tantas vueltas hay que darle por una sobadora, pasabas para así por 2 rodillos. ¿Y entraban a la casa y registraban las casas? sí, Sí. sí, sí. Yo me acuerdo en una habitación, un tabique grande, una puerta, ponías allá la cómoda o un armario y allá tenías la legumbre, harina y todo eso. Y cuando iban a mirarte, no veían. Está el armario, no hay nada, y estaba ya todo. Yo me acuerdo al padre, Y eso coño, sí que divino. lo quisieron, fueron a, no me acuerdo qué casa era, y coño, que le daría vuelta allí a un montón de leña para eso. Y el padre dijo, yo soy el juez, yo no toco una leña. Pues lo llevaron a Pamplona y claro, allí el juzgado de eso dice, este hombre no tiene ningún delito, oye, es el juez. ¿Tú te acordarás de la cartilla de racionamiento, del azúcar moreno y todo eso? Sí, sí, sí.
¿Y qué entraba en la cartilla de racionamiento? Pues te daban, ya te darían pues tantos kilos de azúcar o de esto o lo otro, y para el mes. Según la familia. ¿Y aceite también? Sí, para el mes. ¿Que la gastabas? Pues con agua. Pero hambre de aquí no se pasó una batuta. No, porque había muchas alubias. Sí, aquí había huerta. Aquí había huerta, había alubias y casi todas las casas, en casi todas, se mataba un cerdo, 2 o 3. Sí, porque aquí se criaban muchos animales. Se criaban muchos cerdos y, oye, y el año era largo y a la carnicería no había pa... No. Tienes de aquí nada más que a estos pueblos que no tenían regadío y no criaban animales, pero mucho se necesitaba, se notaba mucho la vida de allá aquí. Aquí es mucho más fácil. Yo he visto... Se trabajaba mucho, ¿eh? En Navarra se ha trabajado mucho. Yo he visto de Ugar, que casas pues que tienen bastante labranza, pero, oye, venir a pedir limosna a Barzuza y pedían si me les dabas tocino gordo, jolín, le das un pedazo de tocino, no de esto de chevenas, que es todo magro, el blanco. Por Navidad venía mucha gente a pedir, de Villanueva venían mujeres y críos, venían aquí y aquí tenías verdura todo el año. Allí no había regadío, no había alubia, no había más. O sea, no eran pobres, sino que venían de casas. Venían de casas a pedir, no eran pobres, pero venían de casas a pedir. De casas a pedir. Y tenían labranza, pero no había regadío. Tenían labranza, pero no tenían medios para... No había regadío, no había nada. Aquí se trabajó mucho, en Navarra mucho. También se trabajó los animales, mucho. Pues en esos pueblos se pegaban unos inviernos mucho mejor que aquí. Aquí se ha trabajado siempre mucho. Porque aquí era verano y era invierno. El año con los animales, todo el año. Se ha trabajado siempre mucho aparte aquí. Aparte del campo. Y en esos pueblos que no tenían ese medio, pues tenían la tierra, pero era otra vida. Se pegaban mejor vida que aquí. ¿Quiénes venían a hacer la revisión cuando lo de las cartillas de racionamiento eran del pueblo o venían de fuera? De fuera. De fuera. Gente guardias civiles. Sí. Oye, que vienen los guardias. Bueno, acabamos. Había un cestero, para la vendimia se hacían cestos de mimbre. Venía de Casa de Lucio, el cestero. Y había un cestero en Allegui que, oye, pues cogías y te hacían 4 o 6 cestos cada año, pues ya tenías vasija para eso. Sí, se subastaban. Había mucha mimbre en Iranzu. Y se subastaban. Ya digo, para eso, para el cestero. ¿Y cada uno que llevaba su mimbre o qué? ¿Cada uno llevaba sus mimbres? Sí, oye, si tú ibas a vendimiar, tenías que llevar tu vasija. Los cestos esos altos, vosotros no habéis conocido. Sí, o sea, no terreros, sino cestos altos que se llevaban a la vendimia. Y entonces se preparaban en... Tú no has conocido, sí. Pesarían de 80 kilos, no bajaba. Sí. Y para echar a los lagos, pues tenías que echar pues, con un pedazo y los cogías el hombro. Ya te ponías un saco, pero me cago en aquellas mimbres se te clavaban. Tenías unas ganas de llegar a tirarlo. Sí, y después a la hora de vendimiar, en los lagos, o sea, todo el trabajo en casa, para hacer el vino. Sí, que había en casi todas las casas había algo de viña también, ¿no? Sí, en Mallorca, en muchas, en la bodega. En muchas casas, bodegas. ¿Las bodegas eran de consumo para casa o para afuera? ¿Se vendía? No, se hacía en casa, después el vino se vendía. Se vendía, eso Sí. se vendía. Se vendía que este dirache, pues... El bodeguero de Ibache se ahí empezó a subir la cosa. Era solo y hacía lo que quería, vamos, lo que quería. Pagaba, ¿verdad? Sí, pero no había competencia entonces. No había competencia. Sí. Eso es Sant Esteban, Sant Esteban. Sí. que era El padre. la madre de Abarzuza, el padre, ¿no? El padre de Abarzuza. Era así. La madre. Sí, y él también era de Casarnais, no era él.
El Sant Esteban no era de Casarnaiz. Sí. Claro. Los dos Ella eran. era Arteaga de Casabraulio, pero él también era. Eran los dos de aquí. Sí. Eran los dos. Oye, pues ya Bueno. digo, ¿Y aquí qué es lo que más se vendía? ¿Qué Aquí, se compraría y se vendía? ¿Pero qué es lo que más se compraba y qué es lo que más se vendía? pues aquí, oye, comprar, no sé. Pero vender, pues todo lo del campo y animales. Se criaba mucho animal. Terneros, cerdos. Aquí se criaba mucho. Los animales, Sí. ya digo, pollos, mayor parte miraban pastella. Ya. Bueno, pero... A sacar alguna perra. Sí, pero eso, que se trabajaba mucho, se trabajaba mucho. Pero había otro medio que todos estos Y- pueblos que y- no... y- se llevaban mejor vida. Y pero huevos se no era ponía esto. mercado en la plaza de San Juan, mercado de huevos. Sí, sí, se vendía mucho huevo también, se bajaba. Las mujeres que aún hagan una cesta o lo que sea, Sí, con yeguas o sí, con se bajaría machos. también el cisco, que era el cisco. Ah, sí, eso ya había las carboneras que ya tenían pues a Firauqui, Mañeru, y se iba hasta Mendigorría a vender. O sea, ya eran las carboneras, tenían la El parroquia. cisco A es- nosotros eso no nos ha tocado. el cisco era con la leña delgada Lo de menudo. barras y eso, Lo menudo. pues se quemaban y cuando ya estaba a brasa con unos céspedes se tapaban y después se guerrillaba y aquello era cisco, El que se cisco. llamaba, El carbón era lo recio. que era para braseros y para eso, pues era como carbón, Ah, Sí. como Sí, sí. carbón. Y las raíces de boj que se cogían en la bandera y todo eso, ¿para qué era eso? Pues para leña, porque la leña de boj era muy buena, es una leña muy buena, muy dura, muy buena. Y oye, no había otra cosa, pues iba a la bandera por raíces. Se cortaba una rama de encino para allí, se le ponía una carga o lo que parecía, lo que podían, y por todo el disco abajo, bajar las raíces. pero con esa madera, ¿qué se hacía? ¿Se hacía algo con ella o...? Pues se hacía, pues se partía en casa Quemar. para la Porque- cocinilla. leña. Sí, para leña. la cocinilla. Sí, sí, Lo que pasa es que antes a los animales, en vez de dar pienso compuesto y todo eso de grano, pues se cocía, o sea, en unas calderas grandes, y allá se cocía y se les daba cocido todo. Sí, y necesitabas leña y se hacía el fuego. Así, de eso no hemos hablado con nadie, las calderas famosas. Sí, las calderas. ¿Qué se esas cocía? que ¿Qué se llaman- cocían las calderas? Pues remolacha, berza y pulpa, que era menuda, y se les mezclaba con la pulpa, y de ahí pues para los cerdos, Ya. y se engordaban de estos de gorrines lechones, los dejabas mayores y de un año a otro los engordabas Ya. y La a pulpa- vender a las carnicerías. Sí, la pulpa, ¿qué le llaman? La pulpa era de la remolacha, De la remolacha, se molía y era menuda. en las fábricas de remolacha de azúcar, Sí. pues lo que es la miga esa, Sí. pues Sí. les curren todo, le quitan el azúcar y lo demás se queda pulpa, Pulpa. que se llama. Ya me acuerdo yo de la pulpa. Y sí. eso se lo comían los Unos animales. sacos grandes eran. Eso Sí, es. sí. ¿Te acuerdas tú? Pues Sí, me acuerdo. eso era. Sí, que Y- las vacas se los sorbían eso. Sí, y en el regadío pues se ponía berza, se plantaba berza, remolacha, todo eso en los caballones y todo eso se traía para los animales. Ah. Trabajar mucho, se ha trabajado mucho, pero en todos esos pueblos que no había regadíos y ni animales, pues se llevaba mucho mejor vida. Mucho mejor vida se Bueno, eso llevaba. también se notaría en las fiestas y así, ¿no? ¿O no? Hombre, en las casas se notaba, en Navarruza se notaba, sí. En Navarruza se ha trabajado siempre mucho. Pero se ha vivido mejor que Mucho todos con esos el pueblos que regadío. hay campo, pero sí, que no te apedrearía el campo. Que de un año para otro te O habías sea, quedado. que aquí haría mucho la huerta. Sí, Eso es, el aquí teatro. había Ya mucho digo, regadío. yo he conocido para Navidad venir de Újar, casas de labranza que teníamos antes de labranza, Sí. a pedir. Sí, por les Navidad. dabas tocino de ese blanco, jolín, Sí, sí, sí. O sea que era, calbotes. Les dabas
llevaban más contentas Sí, que... sí, sí. Y de casas de bastante labranza. Pero no había... Y hasta cogollos de berza, si les dabas, Pues, contentos se veían. cogollos de berza. Sí, sí. Claro, hombre. Las veces que he visto yo parar los coches ahí en la carretera de Zala y coger un cogollo o dos, o un cardo o dos, y tira para adelante. Sí, se he visto muchas veces. Se plantaba la berza en las cabañas entre las patatas, ¿no? Entre las Sí. patatas se plantaba. Y con eso pues tenías mucha La he tarea. visto yo porque, claro, teníamos nosotros un chator para los de Sasorros, para los dosés, para nosotros y para los de Dorteo, y No, los tres solos. los tres. Solo. Y uno iba a la mañana, 8 a mediodía, y yo cogía y a la noche. Iba y aquella pieza, oye, ya está labrada. Ya está labrada. ¿Os tocó en la sociedad que había de tractores, la caja rural, o cómo era aquello? Sí, yo le he conocido formarla. Con don Faustino, ¿no? Sí, Era- yo le he conocido formarla. Sí, compraron 2 Fergusones. ¿Y qué hacían ellos? Pues pusieron tractoristas y se apuntaban y arranque. Se apuntaban lo que eso y claro, guardaban la arranque. Hoy te toca a ti, mañana le toca a este, mañana le toca al otro. Hasta que, ya sabes, siempre hay alguna cosa que... Pero nosotros no fuimos de eso, No. de los tractoristas, no. Y también compraban abonos, ¿no? ¿Los abonos? Sí. Ah, sí, los abonos, sí, los abonos También. a... ¿Dónde comprábamos? Bueno, de Estella, está el Gabeiro. No sé. Gabeiro. Vosotros ya teníais el tractor para entonces. Pero la caja rural no era la que compraba los abonos y... Sí, pero ya eran socios los de la Caja Rural, y nosotros no fuimos socios, porque estábamos ahí en la granja, y claro, el que era socio tenía que llevar allí el grano, tenía que llevar todo. Pero eso es lo de la cooperativa de Jerry. Era cooperativa. Pero lo que llevaba don era Faustino, anterior, la caja era rural, anterior. que era donde debajo del centro parroquial. Donde vive Nito. Ah, bueno, ahí, sí. Donde vive Nito. Primero allí. Eso era. Ahí, en el camino de Irazú, la carretera de Irazú. Sí, es el que está hundido. Que te tocó Eso también. te acordarás tú. Faustino. De eso te acordarás tú. Me acuerdo yo de hacerlo, eso. Me acuerdo de hacerlo. Pero no sé si Ese era de la Caja Rural, se hizo para los abonos, ahí se descargaban los abonos y de ahí se despachaban. Sí, el difunto Máximo era el que tenía las llaves y el que daba todos El padre de Donato. los abonos, era el encargado de los abonos.